Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, es martes, son las 7:30 de la mañana. Estoy despierto desde las 5, pero con la cosa de la feria no quiero salir tan pronto porque así ya llegan todos los feriantes a su casa. Así que nada, bueno, os dejo con el vídeo que ya es largo, durará 1 hora. Y bueno, hasta ahora. Mira, os voy a enseñar la entrada de la feria ya que he llegado aquí, lo están limpiando y lo están dejando todo súper limpio. Aquí os voy a enseñar. Para que veáis un poco nada más. Joder, empezado a estornudar. Mira, aquí se ve un poco que están limpiando ahora. Y esta es una de las puertas. Y bueno, aquí está la avenida corta que están limpiando. Y nada, yo sigo mis rutas. Es que he salido porque si no aquí de madrugada, que una de más caminatas no puedo pasar. Daros cuenta que son las 8 de la mañana y mira cómo está la avenida, vacía. Mira, vacía. Está la avenida principal vacía. Pues bueno, pues nada, ya habéis visto un poquito la feria. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Oh, coño, bueno, uy, ya va haciendo calor aquí dentro grabando hasta ahora, ¿eh? Bueno, que para mí cuando veáis esto, aunque sea un día antes, siempre la misma hora, ¿eh? Bueno, pues nada. Tengo un montón de cosas de las que hablar, no me voy a enrollar mucho porque de hecho tengo hasta 2 páginas y lo tengo que decir todo porque me quedó lo de Pablo Iglesias que os dije que iba a poner, pero como ha salido hoy también, para mí recordar el lunes en Radio Nacional, pues lo meto todo y ya está, pero bueno, Eurovisión y bueno, unas cuantas cositas más. Así que muy rápidamente voy a nombrar a las personas que comentasteis el vídeo de ayer lunes. Y bueno, la primera persona ha sido, espérate que algo le pasa al rato, José Miguel López Vadillo, Jesús Brujo la segunda persona y Cerebrito la tercera, Fero ya, joder, Vero está ya ahí felicitando, y bueno, muy cerquita Salvador Pérez, María Jiménez y María Dolores Moreno García. Bueno, es que he puesto las letritas más chicas para no tener que levantar la vista leyendo. Bueno, como ahora saldréis más ahí, voy a ir súper rápido, como digo, porque tengo muchas cosas. Y bueno, vamos con la pincelada 1. Yemuji. Bueno, el día 17 fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Y bueno, como me pilla cerca, no me pilla lejos como el Rejón, pues nada, os pongo por aquí un tweet que puso Irene Montero, lo estaréis viendo, y también un vídeo de un activista LGTBI, jerezano también, Dani Valero y bueno, Triguillo, no sé cómo, porque yo como no tengo TikTok, pero él ha subido esto a Twitter y os explica siempre sus mensajes. Hay que estar muy atentos porque habla muy rápido y si no te pierdes, pero bueno, es muy bueno y no quería dejar pasar este día sin recordar que existe mucha LGTBI-fobia y sobre todo que parecía que, por ejemplo, en España iba a ir la cosa, pero que va. Bueno, os lo dejo que él os lo explique y vuelvo. Hoy es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y celebramos que hoy hace 35 años la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Algo que por suerte ya está más que superado. Pues no. Por desgracia, en los últimos años, partidos, grupos mediáticos y gobiernos enteros han vuelto a poner el foco en las disidencias sexuales y de género, señalándonos como personas enfermas, contagiosas, delincuentes y aprovechadas como parte de su estrategia política. ¿Que cómo funciona? Muchas sociólogas, politólogas y autoras han explicado cómo los grupos de extrema derecha o cercanos al autoritarismo ganan fuerzas en épocas de crisis económicas. Porque el capitalismo peta cada 8 años está literalmente así pensado. Cuando la población ve reducida su calidad de vida, acceso a vivienda, acceso a comida para su familia, el enfado y la frustración hacen que busquen respuestas al porqué que sean
sean rápidas y fáciles, porque el propio sistema de trabajos, cuidados y producción no les permite tiempo para investigar causas más complejas, organizarse o formar grupos de presión. Y algunos aprovechan estos para señalar a grupos minorizados y venderte que ellos son los únicos que pueden salvarte de ellos, porque sus políticas van en contra de sus derechos. Y así no tienen ni que hacer políticas útiles de verdad, solo señalar y gritar muy alto. ¿Que cómo lo hacen? Los pasos incluyen recortar derechos o protecciones legales, intentar hacer creer que son peligrosos, especialmente para los niños, capar su visibilidad, porque si la gente se acostumbra a verlos ya no se creen que sean delincuentes y peligrosos, borrar su historia y pintarlos como contrarios a la moral o la identidad nacional del país. Y en los últimos años esto se ha traducido en persecución legal de identidades, aumento de agresiones, falta de acceso a trabajos o a derechos básicos como la sanidad o un pasaporte para poder salir del país. Todo esto ya está pasando. Por lo que sí, seguimos teniendo mucho trabajo por delante. Este día y todos. ¿Qué nos toca ahora? Pues por lo pronto abrazar a todas nuestras hermanas de comunidad, de la nuestra y de otras que están en la misma situación, sin dejar a nadie atrás. Organizarnos, buscar aliadas y exigir nuestra protección y una visibilidad que evite que se venda una versión de la historia que no solo no nos representa, nos borra y nos condena. Y recordar a la población que las políticas que permiten nuestra libre expresión y nuestra protección también aseguran la suya. Que controlen nuestra identidad es darles permiso para que controlen todo. Así que sí, esto también te afecta a ti. Esto lo ganaremos, pero no podemos hacerlo en solitario. ¿Te unes? ¡Feliz día! Y fuerza. Bueno, en esta segunda pincelada os voy a poner un tuit de Echenique donde comparte un extracto de un artículo del diario donde empieza a decir que en el PSOE dicen que bueno, que un tabloide crea un bulo, luego se hacen eco las tertulias y se difunde, la ultraderecha denuncia a los juzgados, vamos, lo que han estado haciendo contra Podemos, que yo lo habré puesto ya el tuit aquí, y es como decía que, claro, cuando no iban por mí, pues yo miraba para otro lado, me hacía un errejón, ¿no? Diciéndome pilla lejos, ahora que viene a por mí, ahora te sorprende. Pero sí es lo que siempre ha pasado con Podemos y se sorprende. Encima luego Escolar, bueno, su medio, no sé si en concreto Escolar quién es que firmaba este artículo, no recuerdo, una investigación sobre un mafieo contra el exdiputado de Podemos Urbán, Miguel Urbán, pero lo más sorprendente es que en esas conversaciones estaba Ferretera, en esos audios, en todo ese mafieo, digamos, por ahí andaba Ferretera y por lo que sea a Escolar no le ha venido bien publicar el nombre de Ferretera y claro, es que si no, si tú metes a Ferretera en algo malo en tu periódico, lo único que puede hacer Ferretera es quitarte de las tertulias. Pero bueno, aquí está la valentía de Escolar. Vamos a otra pincelada. Bueno, y esta pincelada es pincelada papal. No, yo no quería dejar pasar esto. De hecho, una vez que vi la noticia lo puse. Que el Papa ha dicho que, bueno, que el matrimonio, un hombre y una mujer. Que entiendo que es lógico, que es su religión, su cosa. Pero entonces, por eso yo hablaba cuando decía lo del Papa, que sí, que puede ser más bueno, peor o mejor, que tiene influencia en el mundo, yo no lo voy a negar, pero a fin de cuentas la iglesia es la iglesia y el Papa, a mi modo de ver y sin entender mucho, está el máximo representante de la iglesia y ha dicho que es un hombre y una mujer en matrimonio, entonces yo no me veré nunca apoyando a una persona ni a ningún representante de la iglesia, entre otras cosas, por esto, aparte ya de lo religioso. Así que nada, bueno, y un poco del Papa, pues allí se fueron a la misa inaugural o algo así se llama del Papa, Willy Fogg, o más conocida como Yolanda Díaz, porque estaba el otro día en el Festival de Cannes, lo del Papa, ahora está todo el día para arriba, para abajo, está todo el día para arriba, para abajo, no se pierde una. Y allí estaba ella y bueno, la foto es de vergüenza, la foto que yo creo que esto lo puso la familia real, es de vergüenza. Es la foto original en color, yo la he puesto en blanco y negro, le he puesto el nodo porque es de vergüenza y me di de cuenta una cosa,
que haciéndole zoom a la imagen, Yolanda estaba mirando para arriba y la otra que está vestida de virgen o de primera comunión, yo qué coño sé, la reina esta, pues y pongo, y se le apareció la virgen, se me ocurrió al pelo y bueno, pues la gente está riéndose ahí y tal, pero bueno, hay otra que sale también ahí, que estuvo también ahí, está con un cirio y es Ana Rosa Quintana y yo le puse las dos fotos, la Ana Rosa y ella y pongo Puerto Urraco, pues ya está, queda todo dicho. Pero quiero felicitar a un amigo ahí en Twitter que muchas veces, de hecho fue el que me ayudó a hacer el vídeo aquel de Yolanda Díaz, digo, envejéceme a Yolanda Díaz diciendo que a la primaria y fue el que me lo hizo, Brau. Bratifuscado, yo que para los nombres. Y bueno, pero él ha hecho de Ana Rosa dos memes muy buenos. En uno pone a una mujer mayor de aquellas protestas contra Pedro Sánchez que sale chillando. Y en otro hace la de Batisterio Romano, esta que salía con Cárdenas y todo las dos hermanas estas, creo que eran hermanas, ¿no? Y bueno, hizo los memes y yo me he hartado de reír en lo poco y así nos reímos todos y vuelvo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, os voy a nombrar otros poquitos porque me voy a liar con el tema Eurovisión y el largo. Tengo muchas cosas y a ver cómo me lo ordeno para irlo soltando todo. Y bueno, por ahí ha llegado Elisenda, Alicia Gómez, Asun, Vero que dice, cuidado David, mora fumigada, cagalera asegurada. Pues yo no, a mí no me entro nada de eso, no estaría fumigada. No sé, yo me he comido de nada más, pero estaba muy buena. Por cierto, tenía que haberme pasado por ahí otra vez a coger un puñado. Sid está por ahí. Rafael Espejo, portero. Luis González López. Y Johnny Iribarren. Por ahí estará Cristina. Joe Rivers. Yemuji. Puri. María Ángela Hosken. José Antonio Iglesias Díaz, José Antonio Pecinarajo y más o menos hasta aquí. Bueno, pues vamos con el tema Eurovisión. Bueno, el tema Eurovisión tiene mucha amiga porque son muchas cosas. Bueno, yo imagino que muchos sabréis ya por lo que pasa. Mensajes de Televisión Española. Que quien no lo sepa, pues bueno, Televisión Española pues puso un mensaje de apoyo a Palestina. Fue muy crítica por eso. Luego veremos algunos tuits de gente del PP que da verdaderamente asco. También allí, lo pondré aquí sobrepuesto en imágenes, hubo quien se saltó la prohibición de exhibir banderas de Palestina. Un chaval también que empezó a gritar cuando cantó la de Israel, Free Palestine, y se lo llevaron detenido. Me llama la atención un capullo de ahí tirándole del pelo al chaval. Y bueno, mientras estaba todo esto, Pedro Sánchez, porque esto lo tenía yo ya preparado, pero me he esperado por si había alguna novedad más. Pedro Sánchez, ayer para vosotros lunes, ha hecho unas declaraciones y a mí yo estando de acuerdo, pero me parece bastante hipócrita. Os voy a poner lo que ha dicho y vuelvo. Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Pues bueno, habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Dejaré por aquí a lo largo del vídeo tweet. En este caso ahora dejaré uno de uno o dos de Irene Montero, exigiéndole que rompiera relaciones, el embargo de armas, etcétera. ¿Y por qué digo que es hipócrita? Vamos a ver. Podemos ya el año pasado, que aquí apuntaba Adrián, pidió que España no participara. Yo le he puesto a Pedro Sánchez, digo, a mí me parece perfecto, pero hombre, sabéis que aquí más de una vez he criticado que Pedro Sánchez se pone ahí en Twitter, que es donde lo veo yo, diciendo cada vez que hay una masacre o algo. De esta vez no lo he visto. Pues hoy que, por ejemplo, si comete Rusia
algún crimen, ahí sale de momento, no le cuesta trabajo decir ni Rusia ni Putin, está deseandito de poner Rusia y Putin. Álvarez lo pasa lo mismo, que por cierto aprovecho y pongo un tuit de Álvarez miserable que pone condenó la masacre, sí, pero en ningún momento de los dos tuits que puso llegó a decir ni Israel ni Netanyahu. Mucho condena, pero ¿a quién qué condenas? ¿Al aire? ¿Al aire condena? Esto es como la sexta que estaba, ponen unas noticias de la masacre y ponen fallecidos, que se han fallecido solos. Me parece increíble, pero a lo que iba de Pedro Sánchez se pone ahí diciendo que que no debe de participar Israel. ¿Pero cuándo? ¿Ahora que ha terminado el festival? ¿Lo dice? ¿Por qué no lo dijiste el año pasado? Porque mucho comparar Rusia viene a decir que se es hipócrita con Rusia sí y con Israel no. Hombre, tú, Pedro Sánchez, que te cuesta trabajo, de hecho es que no lo escribes, no escribes ni Netanyahu ni Israel. De hecho, en este mismo vídeo ha tenido que meter a Rusia y luego para decir Ucrania y Palestina y la guerra. Y ya está, no puede hablar siempre de Palestina solo, tiene que meter a Ucrania. Eso para empezar, que lo entiendo que en esta comparación evidentemente puede ser lógico que lo meta, pero es que para empezar, no es que no deba de participar, quien no debe de participar, si quieres protestar tú, rompe relaciones, aplica sanciones, llévalo todo esto a Europa y evita que España participe. Punto. Y ya los demás y yo te tocaría las palmas, como yo creo que alguna vez he dicho, pero no, prefieres hacerlo a posteriori para ahora recibir el aplauso mientras que están por ahí WhatsApp para arriba y WhatsApp para abajo. Hombre, es que se te nota un poquito, colega. Toma ejemplo de la televisión de Bélgica, que yo he leído en un tuit que directamente cortó la emisión de Israel. Pues bueno, de todo esto hablaba un poco Olga Rodríguez con, no sé si ha sido en las 2 de Cataluña, es que no me sale, esta mujer es la que presentaba 59 segundos, este vídeo lo ha subido Ian y os lo pongo y vuelvo. Bueno, es un mensaje que es más de lo que han hecho buena parte de las cadenas públicas europeas. Lo que pasa que yo creo que las palabras en estos momentos no bastan. Llevamos 19 meses viendo masacres, bloqueo a la entrada de ayuda, un apartheid que lleva años, un genocidio en curso, un genocidio ambiental, como lo llama la pensadora judía canadiense Naomi Klein. Y deberíamos saber a estas alturas que frente a la violación sistemática de los derechos humanos no solo hay que condenar el silencio. Frente a las masacres y el apartheid, la falta de acción política y la falta de acción diplomática no es una opción a estas alturas. También os voy a poner esto que ha dicho Pablo Fernández en la rueda de prensa del lunes sobre este tema y vuelvo. Tratar es de Eurovisión y en concreto de la participación del Estado genocida Israel en el concurso de Eurovisión. Queremos expresar nuestro absoluto rechazo y nuestra total condena a lo que hemos vuelto a vivir este fin de semana con la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. Es absolutamente incomprensible que se siga permitiendo la presencia de un país genocida en eventos internacionales de este tipo. Tristemente, no solamente le permiten participar, sino que además se protege y se brinda al Estado genocida de Israel ante cualquier crítica que reciban. El hecho de que la organización amenazase a Radio Televisión Española con multarla por el simple hecho de que sus comentaristas se hiciesen eco de la terrible situación que se vive en Gaza con los derechos humanos ha sido la enésima muestra de ello. Además, y como también sucedió en el festival del año pasado, mientras estaba desarrollando el mismo, Israel llevaba a cabo brutales ataques en el territorio de Gaza. La actuación de Israel en este festival, por segundo año consecutivo, está manchada con la sangre de las miles de personas palestinas asesinadas cada día por el Estado genocida, terrorista y sionista de Israel. Que se haya permitido su participación en Eurovisión es una indecencia, una inmoralidad y una auténtica vergüenza. Es absolutamente deleznable, como igualmente son vergonzosas y vomitivas las declaraciones, por ejemplo, de la señora Ayuso dando todo su apoyo al Estado genocida de Israel. Y bueno, ahora que he metido un par de vídeos, voy a meter otro que este es asqueroso. Os he abierto que os va a salir linda, pero es que hay que ver lo asqueroso que es. Están en Ana Rosa
Y con deciros que la moderada en este vídeo que vais a ver parece a Ana Rosa Quintana, con deciros eso lo digo todo. Hay una ahí que es la que ya he presentado alguna vez, que es la de estos que se llaman periodistas de tribunales, Ángela Martín Alay. Luego está ahí Alberto Sotillo, que un poco del PSOE, pero no sé, lo conozco hace tiempo, pero no lo sigo mucho. Y bueno, pues está diciendo que mientras que Israel está cantando, su país estaba asesinando a niños y tal y cual. Y ya salta fijaos la cara de la Ángela esta y de Linda ahí, que están hiperventilando y ya están deseando de saltar. No, pero es que empezó jamás, que no sé qué, ya es la excusa perfecta. Pero ¿y ahora de qué estamos hablando? Vamos a hablar ahora. Eso le da derecho. Pues llega a decir el Eduardo Inda, que es lo más asqueroso, el Eduardo Inda llega a decir que bueno, que ya está bien, que Netanyahu tiene que parar el escarmiento, que ya han escarmentado, viene a decir que ya han escarmentado. Mira que ese HDP para soltar eso, que como digo en este vídeo, Ana Rosa parece la moderada. Esto es repugnante, pero no solo esto, ahora os contaré, miradlo. Lo que el debate de fondo es cómo se puede permitir Europa y Eurovisión que mientras se está celebrando una fiesta y está cantando Israel, ese mismo país esté bombardeando un campamento de refugiados, que creo que es un debate bastante sensato, bastante lógico. ¿Cómo Europa se puede permitir eso? ¿De verdad la representante de un país como Israel puede estar celebrando y pidiendo televoto mientras se están bombardeando y quemando a niños? Pero ¿cómo se puede es que es conseguir? El debate se puede mirar desde otro prisma. Si un festival que es de entretenimiento, también la polarización y la politización tiene que llegar hasta ahí. Quiero decir, se puede estar perfectamente en contra de lo que está haciendo Israel, masacrando a la población civil en Gaza, y se puede estar en contra de politizar hasta el extremo un festival como Pero si no Eurovisión. dejas participar a Rusia porque ha ocupado Ucrania, no puedes dejar participar a Israel porque está ocupando Gaza. Es que es A más B es igual a C. Entonces lo que no puede ser con una sí que no empezaron iguales. Creo que la guerra no han han empezado de forma igual. Creo que la guerra no han empezado, creo que el ataque lo sufrió en primer lugar Israel. Aquí lo único obvio es que si jamás, es decir, el ala palestina más dura, no hubiera asesinado a 1.200 personas el 7 de octubre del año 23, terrible. Si no hubiera secuestrado 241 judíos, si no hubiera violado mujeres, si no hubiera asesinado niños, ahora, Eduardo, si no hubiera asesinado niños, si no hubiera violado niños, seguramente, con toda seguridad, no estaríamos hablando de la invasión de Gaza. A ver si queda claro. Y además ella es una superviviente de ese ataque de Hamas. Pero independientemente de esto, lo que está haciendo Netanyahu en este momento en Gaza es una masacre. No pueden estar los niños muriéndose de hambre. Alguien tiene que parar eso. Tiene que pararlo. Yo creo que hay que decir que la mitad de Israel está en contra de lo que está haciendo Netanyahu. Decía que esto no es repugnante. Lo más repugnante es ver a la gentuza de arriba del PP, ver por ejemplo a Esther Muñoz, a Ana Vázquez, estar por ahí compartiendo que hay que votar a Israel, que es una lesión para Pedro Sánchez, lo meten todo, o sea, apoyando abiertamente a Israel, apoyando abiertamente al país genocida, y esto es de vergüenza, pero todo el PP me parece de vergüenza, y de hecho hace un rato que he leído que Netanyahu ha dicho que hasta aquí ya, que ya va a arrasar con todo, que todo el mundo se vaya, y es increíble que se permitan el lujo de apoyarlo mientras asesinan a niños, a niñas, a mujeres, a hombres, a ancianos, a ancianas. Es que no merecen el aire que respiran, es que es asqueroso. Y estas dos tipas son repugnantes. Yo mira que me tuve que morder la lengua porque es que yo no podía dejar de escribir cosas malas. Borraba, escribía otra vez, borraba. Porque es que sacaron lo peor de mí, y la habré puesto por aquí las imágenes, y son repugnantes. Dos repugnantes, sobre todo estas dos, que los que veáis, bueno, porque no he querido ver más. Y bueno, yo también recordé, porque ha habido también en la izquierda mensajes de condena y tal, pero Rufián también puso un mensaje bueno, y Viducci aquí le recordaba que Rufián votó en contra de romper relaciones con Israel cuando lo propuso Podemos. Recordad que el otro día os puse un vídeo que yo, cuando tengo que aplaudirlo, lo aplaudo, pero aquí me parece también un poco hipócrita porque tú votaste en contra de romper relaciones con Israel, así que un poquito de por favor.
Sin embargo, igual que os he puesto antes que Podemos ya pidió que no participara España en Israel, Irene Montero decía el año pasado de Eurovisión esto. Hace falta una propuesta política que defienda la paz, compañeras. Está muy bien debatir sobre qué nos parece la canción de Eurovisión. Nos puede gustar más o menos. Nos puede gustar más o menos que no ahora, sino desde hace décadas. Las feministas y las personas LGTBI resignifiquemos las palabras con las que nos intentan hacer daño, con las que nos intentan insultar. Nos puede gustar más o menos esa música, pero lo fundamental de Eurovisión es hacer boicot a Israel y no participar en un espectáculo que está contribuyendo a blanquear a un Estado genocida con la complicidad de Estados Unidos y también de Europa. Boicot a Israel hasta que paren de asesinar a niños, a niñas palestinos, a una población entera. Boicot a Israel también en Eurovisión. No contribuyamos a blanquearles. Pues bueno, en resumen, y antes de ir ya con un montón de vídeos de Pablo, en resumen, que a mí no me gusta esto. Bueno, reconozco que lo he escuchado después. Quien ha ganado, a mí me gusta esa canción. Luego la de este del pelo largo, hablándolo estrictamente musical. Me gusta a mí esas canciones raras así, eso con el café. Y no me gusta por el café, pero bueno, en el tema ya más serio y más político, que es de vergüenza, es que España, vamos a ver, España no debe de participar ahí. Si tú estás hoy que esto hay que romper relaciones, no puedes participar ahí porque está siendo cómplice. Pero claro, ¿cómo no va a participar si comercia con Israel? Ya hablo del gobierno de España. Entonces, si tú no quieres que participe Israel, igual que hicisteis con Rusia, ¿por qué no lo hace antes del concurso? Lo dice. Sé valiente y dilo ahí, no después. Luego tenemos lo del televoto, la manipulación del televoto, que eso, vamos, descarado, que eso ya el año pasado reconoció Israel que lo había hecho, ya está. Luego tenemos los del PP alegrándose de eso. Ya, estos son los patriotas que prefieren que gane otro país antes de que gane su país. Es que yo de verdad, es alucinante y de vergüenza. Pero bueno, esto es así y ya está. Y ahora veremos a ver lo que pasa. Y ojalá, que lo dudo, ojalá me equivoque, Pedro Sánchez se ponga serio y ya que parece que va un poco lanzado, no sea al final, como lo es siempre, un postureo y diga de una vez por todas que rompe relaciones y da ejemplo a otros países. No le gusta fardando hoy de que, la economía no sé qué. Que eso es otro debate porque, vamos, los grandes números económicos no coinciden con la realidad. No estás fardando, pues farda de que tú eres el único. No te gusta fardar de que el único país que más esto comparte. Pero hazlo de verdad. Coño, es que las imágenes que se ven de Palestina son horrorosas, son horribles. Yo no soporto verlo, ¿eh? Pero es horroroso. Yo he visto, porque vas pasando y te las ponen sí o sí. Pero bueno, ya me extiendo mucho y antes de ir a Pablo, más o menos voy a poner los vídeos del tirón porque ya me he enrollado mucho con esto. Pero bueno, voy a ir leyendo mientras otros poquitos para que dé tiempo a todos. Bueno, pues por ahí está Debesgelu, creo que leo, Dolores Serrano Pedrá, Alicia Gómez, gracias, Ágrata, José Luis Rodríguez, Isabelba, Carmen Fraile, Rafael Cabeza Noriega, gracias, Solari, ahí está Nores. Elisenda dice que estaba leyendo. Dice, Quillo, en cuanto te oigo hablar se enterarán que ni guiri ni nada. Hombre, es verdad, lo mismo me viene, no sé qué me pasó, que me preguntó y yo noté como, o la hora o algo, y noté como que se sorprendió de mi manera de hablar. Que por cierto, he visto un sitio más guapo para ir, mira, 2 ficus, la playa Victoria creo que es. Yo no había llegado, había enlazado en el mapa los 2 extremos, pero me había quedado ese trozo. Y estaba hablando con el Tomás, que fue el vídeo de la cotorra, es del domingo, no del jueves. Y qué chulo aquello para grabar. Y luego, mira, había allí un cuponero, madre mía, digo, yo no he visto un cuponero así. Digo, mira el cuponero, digo, yo creo que cada vez que vaya a Cádiz voy a ir a comprarla a ese cuponero, madre mía. Y yo no digo más nada, ¿eh? Yo me he quedado con la calle donde que es donde están los ficus ahí, madre mía con el cuponero. Pero bueno, que me acuerdo de los ficus, me refiero que hay todavía muchas cosas por ahí por grabar. Yo el toque todo era nombrar cuponero. Bueno, por ahí está Argulá, Novella, Cristina está por ahí, Cristina Iribarren, en Mayo Amo,
Dice, menudos paseos nos damos con el David, qué maravilla, una pena que no podamos probar las moras, que todo se andará. Alicia Gómez, y bueno, pues más o menos por ahí he llegado. Bueno, y vamos con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, recordad que os puse un vídeo que hablaba precisamente de genocidio que comete Israel en el programa de Cintora, y que ya os pondría hoy el vídeo. Pues lo voy a poner, pero antes voy a ir por estar más reciente en Radio Nacional. Y bueno, en estos dos vídeos, que los voy a unir por ir más rápido, en una primera parte habla de Eurovisión, da su versión sobre Eurovisión, y en la segunda parte, que lo añado, dice que el gobierno muy subidito de tono contra Israel, pero sigue negociando y sigue sin romper relaciones, y lo hacía así. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que ya esto trasciende la cuestión musical, que yo creo que no tiene gran interés mediático. Eurovisión es un símbolo de Europa, y hemos visto cómo un país que está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos pues ha podido utilizar este foro para blanquearse. Ojo, hablamos del mismo festival de Eurovisión que excluía a Rusia, lo cual le sitúa en una posición de hipocresía enorme. O sea, si eres israelí puedes asesinar, si eres ruso no. Yo creo que es terrible, y que luego, cuando nos preguntemos por qué tiene tanto éxito la extrema derecha en Europa, pues bueno, pues porque se blanquea a la extrema derecha, en este caso de Israel. Es terrible que mientras estuvieran cantando en Eurovisión los israelíes fueran asesinados 135 palestinos en ese mismo momento. La imagen de Europa por los suelos. Pablo. O sea, el problema es que Israel habla de Europa. Es verdad que últimamente se está haciendo insoportable, y vemos, bueno, pues por parte del gobierno discursos que elevan el tono con Israel, pero luego vemos que sigue habiendo contratos de compraventa de material militar, que los barcos de Israel atracan en puertos españoles para llevar material militar que va a contribuir al genocidio, y que España se niega a romper relaciones diplomáticas con Israel. Lo de Eurovisión es, digamos, la gota que colma el vaso en el sentido de blanqueamiento de un Estado genocida. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Bueno, pues que cada vez hay más ciudadanos que comprueban atónitos la enorme hipocresía, en este caso, de nuestro país. Yo creo que ya está bien de llorar lágrimas de cocodrilo por los niños de Gaza, y hay que tomar medidas, ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, terminar de una vez con la compraventa de material militar que están señalando pues, centros de investigación como el Centre de las, o investigaciones periodísticas como las de Olga Rodríguez, y que, bueno, pues nuestro país pueda ser ejemplo de defensa del derecho internacional y de los derechos humanos. Lo que estamos viendo es básicamente lo contrario, una enorme hipocresía que contrasta pues con lo que se ha hecho con Rusia. Lo que se ha hecho con Rusia demuestra que se puede haber un bloqueo económico, que se les puede sacar de Eurovisión, que se pueden cortar las relaciones comerciales y diplomáticas. Creo que es lo que tocaría, y todo lo que no sea terminar con ese comercio, todo lo que no sea romper relaciones con Israel, pues ahunda en una lógica de hipocresía que además explica pues por qué termina teniendo éxito la ultraderecha en el continente. Portugal, que por eso he dicho reciente, pues sabéis que ayer ha ganado la derecha, la extrema derecha es horroroso, lo de votos, y bueno, ya lo del PSOE, digamos, pues ya por la izquierda es un fracaso absoluto, que comentaba Pablo Iglesias, y lo hacía así. Bueno, el resultado es catastrófico para la izquierda en el caso de Portugal. Los partidos de la que se llamó Geringonça hace unos pocos años, que llegaron a superar el 50% de los votos, están por debajo del 30%. Los partidos de la izquierda, como el Partido Comunista y el Bloco, a duras penas llegan al 5% sumando sus votos. Finalmente van a tener 3 representantes, 2 el PC y 1 el Bloco. Es una situación catastrófica, con la ultraderecha prácticamente como segunda fuerza política, y ante la posibilidad de que la ultraderecha entre al gobierno, que se convierta en el socio parlamentario principal de una derecha que sale reforzada. Lo que estamos viendo en buena parte de los países europeos, algunos de una tradición democrática robusta. Portugal es el país de la revolución de los claveles. Portugal pues
nos representó muchísimas esperanzas con el gobierno de la Jeringonza hace unos pocos años, pues señalan que o la izquierda asume el terreno ideológico, el terreno de la batalla cultural contra la derecha, o si no, lo que vamos a ir viendo es que la ultraderecha se va a ir reforzando en todos los países. Portugal fue uno de los últimos países en los que llegó una fuerza electoral de ultraderecha. Esa fuerza ya es prácticamente la segunda en Portugal, con las implicaciones que eso tiene en la ventana de Overton de derechizar el conjunto de los discursos. Bueno, muchas razones para estar preocupados. Sobre el tema de vivienda estaba hablando en Radio Nacional también y venía a definirlo como una lucha de clase y lo hacía así. Bueno, las ciudades pueden estar orientadas hacia sus ciudadanos o pueden estar orientadas en términos de infraestructuras urbanas para los turistas. Esto es muy fácil de entender. Si tú vas a una ciudad normal como turista, pues tienes de alguna manera que adaptarte a las infraestructuras urbanas y de transporte que esa ciudad tiene para sus ciudadanos. Si tú vas a una ciudad turística, todo está pensado para favorecer a los turistas y son los ciudadanos, los habitantes de esa ciudad los que tienen que adaptarse. Pero esto son políticas públicas. ¿A quién benefician los apartamentos turísticos? A los rentistas. Si tú tienes un piso en el centro de la ciudad, pues le sacas mucho más rendimiento teniéndolo como piso turístico que alquilándoselo a una familia. A partir de ahí, pues básicamente las administraciones tienen que decidir a quién favorecen. Si favorecen a una serie de grupos rentistas que les va de cine, convirtiendo sus pisos en propiedad, en apartamentos turísticos que alquilan, o por el contrario, regulas el mercado del alquiler estableciendo topes y estableciendo, en este caso, prohibiciones de alquileres turísticos cuando tú lo que necesitas es que la gente pueda alquilar vivienda a un precio asequible. Ojo, esto no es cuestionar el mercado ni es cuestionar la propiedad privada, es simplemente regularlo, decir, ¿usted puede alquilar su piso? Sí, pero lo puede alquilar hasta esta cantidad, esto no se puede cobrar más caro y usted tiene que alquilar esto a una familia que quiera vivir aquí, no a un turista diferente cada semana. O sea, yo creo que el problema de la vivienda es el gran problema, pues, de las clases sociales en España, de quien es propietario de viviendas y las tiene en propiedad. Esto pueden ser grandes propietarios, pueden ser fondos de inversión o puede ser gente que se convierte en profesionales del mercado de la vivienda porque tienen 7, 8, 9, 10 pisos en propiedad y viven básicamente de ellos, y una mayoría de ciudadanos pues que tiene que trabajar para vivir, que no puede vivir de las rentas y que tiene que ganar un salario con una actividad laboral, y con ese salario tienen o bien que comprarse una vivienda o bien que alquilarla. ¿Qué es lo que, a mi juicio, tienen que hacer las administraciones públicas? Pues decidir a quién representan. Si representan a una minoría de propietarios que viven de las rentas y que no generan empleo ni generan actividad industrial o económica, o si por el contrario adoptan medidas pues para asegurar que la gente no se tenga que gastar la mitad de su salario o más en pagar una hipoteca o en pagar un alquiler. ¿Esto qué implica? Una enorme lucha, porque las grandes patronales inmobiliarias tienen mucho poder, ponen anuncios en los medios de comunicación, se pueden comprar a expolíticos. Aquí estaba hablando el señor Colboni, pero es que Joan Clos, el anterior alcalde socialista de Barcelona, es el portavoz de la patronal inmobiliaria en España. A un señor del Partido Socialista de Cataluña se lo compra la patronal inmobiliaria, que ha sido alcalde pues de una de las ciudades más importantes de este país, y le pone de portavoz. Aquí está la madre del cordero del problema de la vivienda. ¿A quién representan las administraciones y cómo se limita el poder del rentismo y de las grandes patronales inmobiliarias en España? Sobre los WhatsApp ha vuelto a hablar y os voy a poner los dos cortes. El primero es de Radio Nacional, donde decía que siente orgullo de Podemos porque ahí se ve, o sea, que digamos en el tema personal, digamos, que pues bueno, porque él tiene derecho a hablar como sea y lo que sea, porque son de ámbito privado, pero en el tema estrictamente político los mensajes que siente orgullo de Podemos. Y luego en la otra parte del vídeo, que ya es del programa de Cintora, pues viene a decir que de hecho incluso le mando un abrazo y todo a Pedro Sánchez, porque por esto mismo que he dicho, que son los mensajes privados, y en el tema político pues se demuestra que Podemos negociaba bien y lo hacía así. ¿Cómo lo llevas? Bueno, ya lo dije el otro día, creo que todo el mundo tiene derecho a decir en un WhatsApp privado lo que le venga en gana y que nadie puede ser juzgado por las conversaciones privadas que tiene o por los desahogos que tiene. Yo creo que nadie
superaríamos que se expusieran las cosas que decimos privadamente en un ambiente de confianza con los sistemas de mensajería. Entonces, yo creo que no es legítimo criticar a nadie por eso. Ya dije el otro día en esta casa que ningún rencor respecto al presidente y que por esto le mandaba un abrazo. Otra cosa son los contenidos específicamente políticos de esos mensajes, y ahí yo solo puedo sentir orgullo de que el presidente estuviera preocupado por lo que negociaba conmigo Ábalos respecto a los desahucios, porque eso revela, bueno, pues lo que hacíamos nosotros en el gobierno, a favor de quién trabajábamos y cómo dábamos las peleas, que las dábamos con mucha intensidad para conseguir cosas. Pero yo creo que todos tenemos derecho a insultar a quien nos dé la gana en un ámbito privado y que eso no puede ser objeto de escrutinio público. No, porque esto es, Tellado decía, oye, es lo que remarcaba, esto es serio. Maltratador, ¿por qué? Más allá de que un presidente se sienta maltratado por su vicepresidente segundo, que eso yo creo que es algo cómico, yo quiero romper una lanza en favor de Pedro Sánchez. Tiene derecho a mandarse los WhatsApps que le dé la gana y tiene derecho a cagarse en los muertos de quien le dé la gana en un WhatsApp privado con un amigo o con su secretario de organización. Ahí, o sea, ningún rencor por mi parte y le mando un abrazo. Yo seguramente en WhatsApp privados habré dicho cosas que si me los publican sería, uy, lo que ha dicho de Pedro Sánchez o de cualquiera. Te puedo mandar un WhatsApp a ti, oye, esto que ha dicho Javier, este Javier no sé qué, eso nos puede pasar a cualquiera. A partir de ahí nada que reprochar a Pedro Sánchez y ya digo que le mando un abrazo. Yo creo que lo interesante de los WhatsApps es la parte política. Lo de los desahucios, vamos, se lo contaré a mis hijos. Eso es un documento histórico. Fíjate cómo le preocupaba al presidente del gobierno, cómo negociaba Podemos para acabar con los desahucios. Lo que pasa es que en esos WhatsApp, Pablo, una cosa es eso y otra cosa es decir maltratador. Maltratador, mucha gente se está preguntando por qué Pedro Sánchez dice maltratador. Es una respuesta que espero de ti. Es decir, ¿por qué dice maltratador? No te estoy acusando de maltrato, sí, no. Pero hay mucha gente que dice, no está respondiendo por qué lo de maltratador. Hombre, dice que le estoy maltratando a él y a Ábalos. ¿Se refiere a él? Hombre, yo creo que es evidente viendo eso. Ahí hay una parte cómica. O sea, es como, tío, eres el presidente del gobierno. O sea, no puedes ser tan blandito. No puedes decir, ay, el vicepresidente segundo me maltrata. Es como, por favor. O sea, maltrataos nosotros, que tenemos a los nazis en la puerta de nuestra casa, que nos han perseguido jueces, que nos han dado una cera mediática tremenda. Pero insisto, eso es una conversación privada. En una conversación privada tú puedes decir las barbaridades que te dé la gana y no tienes por qué responder de ellas, ni que nadie te exija cuentas por lo que tú digas en una conversación privada. Si yo me voy contigo a tomar unas cervezas ahora y nos graban, seguramente diré cosas que resultarían enormemente incómodas si se someten al escrutinio público. Lo interesante de ese documento es cuando habla de política. Y cuando habla de política se ve por qué le quitaba el sueño gobernar con Podemos y por qué ahora duerme como un osito de peluche Pedro Sánchez. Yo me iré ahora a mi barrio ahí en La Elipa, en Madrid, no voy a ir de cervezas, no bebo ni alcohol hace muchos años ya, pero digo, Pablo Iglesias estaba en un gobierno con Pedro Sánchez. ¿Y cómo se siente Pablo Iglesias al ver que Pedro Sánchez estaba poniendo mensajes diciendo que estamos hablando de un vicepresidente que era un cuñado, estulticia? Más allá del abrazo que le quieras enviar a Pedro Sánchez, que oye, eres libre. Pero quiero decir, ¿cómo se siente alguien diciendo, oye, estaba en un gobierno y el jefe del gobierno decía que era un cuñado? Yo tampoco soy santo. O sea, cuando negociaba con Pedro Sánchez y salía de la negociación y mandaba un mensaje a mis compañeros, podía cagarme en los muertos de Pedro Sánchez, de este tío lo que me está diciendo, porque es un ámbito de trabajo privado. Esto es como los futbolistas. O sea, los futbolistas se pueden cagar en la puñetera madre del rival y, sin embargo, cuando termina el partido se dan un abrazo y somos profesionales, jugamos al fútbol, pero en el campo hay codazos, hay empujones y hay situaciones de tensión. Eso es normal en la política, normal en el ámbito laboral. El problema es que eso tiene que quedar, lógicamente, de puertas para adentro y uno tiene derecho a desahogarse con un amigo o con su secretario de organización. Y en ese sentido creo que no es justo juzgar a Pedro Sánchez por lo que dice en unos chats privados, por mucho que insulte. Lo interesante de esos chats privados es cuando habla de política de verdad. Y cuando habla de política de verdad, pues yo no puedo más que sentir orgullo de, bueno, pues que todo el mundo vea cómo negociábamos y cómo se puede estar dentro de un gobierno sabiendo a quién estás defendiendo. ¿Has sentido deslealtad al leer esos mensajes? Para nada, para nada. O sea, yo nunca tuve la más mínima duda de que en la tensión que había con el PSOE, pues lógicamente en los ámbitos privados habría insultos, pero es que vamos, que yo he tenido broncas con ministros del PSOE, que luego nos hemos dado un abrazo, que si se hubieran escuchado aquello era inenarrable. Con Carmen Calvo, por ejemplo, he tenido unas al teléfono gravísimas y con el ministro de Justicia también, y después pues terminamos tomándonos un café o incluso tomándonos una cerveza diciendo, bueno, pues cuando se discute en política y cuando se negocia hay momentos de tensión y eso es natural.
May, Javier Gallego, ¿quién quiere preguntar? Sí, usted, como estamos en el momento gobierno, se me ha ido con usted, ¿no? Pero creo que un poco lo que también se refiere y critica mucho Sánchez es el tema de las filtraciones. A eso también jugaron cuando estaba Podemos en el gobierno y por eso entiendo un poco también la figura del maltratador iba en el sentido a que maltrataba al propio gobierno y por lo tanto a la figura del presidente y rompía su estrategia. ¿Quién filtraba según Pedro Sánchez? Podemos, según lo que él dice y según la propia estrategia que no era tanto mantenía. Filtrar, era como ellos controlaban la comunicación de Moncloa. Que además, tela con quien pusieron a veces en la comunicación de Moncloa, algunos han acabado en los tribunales por filtrar precisamente información de teléfonos móviles sobre Podemos. Entonces, claro, todo el diseño comunicativo de Moncloa era a favor del PSOE. Claro que les contraprogramábamos, no teníamos más remedio que hacerlo. Si hubieran negociado con nosotros quién salía en las comparecencias, no teníamos que haberlo hecho, pero ahí el PSOE era manu militari y por supuesto que les contraprogramábamos porque sabemos hacer política, faltaría más. ¿Ha hablado con el presidente ahora después de esto? ¿Tiene su nuevo número? Tengo su número de siempre, que es el de siempre. ¿El nuevo no? Si es que hay un nuevo, dice May. Yo creo que sigue teniendo el mismo. A veces nos felicitamos el santo y esas cosas. Ya. Luego, en el siguiente corte, pues hablaba un poco de los Ferreras, de los Inda, de los OK Diarios, del periodismo corrupto, de quién decide quién se sienta en un plató, quién no, etcétera, etcétera, y lo hacía así. Una televisión que se hacía mejor, vamos, más cultural. Más plural. Más también. plural. Sí, claro. Que el problema de esto, o sea, lo decía antes Javier, es si funciona o no funciona el Estado de Derecho. Yo he vivido como un grupo de agentes policiales que se hacen llamar a sí mismo Policía Patriótica fabrican un informe falso, el informe PISA, que dice que yo tengo una cuenta en Granadinas. Eso lo publica OK Diario y después esa información, que es falsa, un periodista, vamos a mencionarlo por sus siglas, AGF, lo lleva a su tertulia y explica que efectivamente yo puedo tener una cuenta en Granadinas a 15 días de las elecciones generales. Y después, cuando presentamos una denuncia, resulta que el juez dice, oiga, es que esto era verosímil porque había una investigación policial y le condeno a usted en costas. ¿Funciona el Estado de Derecho o por contra tenemos una trama mafiosa que vincula a jueces, periodistas, propietarios de medios de comunicación que responden al llamamiento que les hizo José María Aznar cuando dijo aquello del que pueda hacer que haga? Yo creo que por desgracia estamos en esta segunda hipótesis. El nombre de la persona que has dicho con siglas puedes decir el nombre perfectamente. Yo digo para que... Lo digo porque has contado algo que son hechos. Es algo que es un hecho que... Dieron altavoz a una cosa que era un bulo. O sea, es que luego parece que si se menciona su nombre en la televisión pública se pone a llamar por teléfono con esa dinámica mafiosa en la que Mauricio Casals y Antonio García Ferreras se creen que pueden llamar a directivos de la radiotelevisión pública a quejarse de que alguien diga que son mafiosos y que son corruptos. Pues yo lo digo aquí sin ningún problema. Y lo digo yo, no es la posición de este programa ni la posición de Televisión Española. Es lo que piensa muchísima gente a la vista de los hechos evidentes y notorios. Yo si llaman o no llaman por teléfono, eso lo dices tú, pero que reprodujo en su programa esto que era un bulo de Granadinas, esos son hechos. Literal. Lo dices tú, pero... Uno de los sicarios de OK Diario, Alejandro Entrambas-Aguas, estuvo acosando a la cuidadora de mis hijos. Fue juzgado y absuelto. Las ecografías de mis hijos las publicó OK Diario, pero claro, el problema no son solamente estos escuadristas, es quién les protege. Los jueces que les protegen y los periodistas que les sientan en sus platos. OK Diario durante muchos años ha sido el medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que tenía más tertulianos en las televisiones. Están protegidos por jueces, están protegidos por el Partido Popular y por Vox, que les riegan de subvenciones. Yo creo que lo que habría que hacer no es que las asociaciones profesionales digan, sino que ningún periodista acepte sentarse en un plató con esta gentuza, con alguien que trabaje en OK Diario. Luego llegan a hablar de Amancio Ortega, está ahí con este periodista, no sé cómo se llama, y bueno, tiene ahí un pequeño encontronazo y bueno, que dice que Amancio Ortega no ha sido el que ha subido el salario a 1.000 euros, etcétera, etcétera, que Podemos en el gobierno que sí consiguió muchas cosas y se lo explicaba así. Yo creo que los multimillonarios no necesitan abogados ni más defensores en los... No, yo no soy abogado de nadie, yo tengo mis ideas, Pablo. Sí, pero Pablo. al final... No, eso no. Bueno, yo no soy abogado de nadie. Yo tengo mis ideas también y las expreso. Y me indigna y me escandaliza que los multimillonarios tengan defensores en todas las tertulias. ¿Quién defiende a los trabajadores? ¿Quién defiende a los trabajadores de muchos países periféricos que trabajan por sueldos de escándalo para las fábricas de Inditex? ¿Quién defiende a los que están organizados sindicalmente con conflictos con el señor Amancio Ortega? ¿Quién les defiende en los medios de comunicación? ¿Quién defiende que la cuarta economía de la zona euro no tiene que pedirle aparatos de mamografías a los multimillonarios, sino que tiene que financiarlo con dinero público? Tú has estado en un gobierno
que ha mejorado ese gobierno, la estancia de Podemos, con respecto a muchos aspectos, por ejemplo, de la vivienda que hablábamos antes. Quiero decirte que a la hora de dar lecciones, hay gente que sí con sus hechos crea, y yo vuelvo a romper una lanza por los Amancio Ortega, con todos sus defectos. Aquí nadie es perfecto. Evidentemente, a todos nos gustaría que todas las empresas estuvieran radicadas en España el 100%, pero en el mundo global esto no es así. Y en este mundo del siglo XXI cada vez va a ser más difícil. Por tanto, hay gente que desde la nada, desde niño, creándose a sí mismo, esforzándose, ha creado lo que ha creado, y yo quiero que se vaya menos contra los ricos para que intentemos que haya menos pobres. ¿Sabes lo que Nadie defiende a los ricos, pero yo no voy a criticar a los que han creado riqueza. Lo que hay que intentar que haya menos pobres. ¿Sabes lo que conseguimos Crear desde esas el gobierno? condiciones. Una cosa que hay millones de ciudadanos que saben en este momento, que el salario mínimo interprofesional estuviera por encima de los 1.000 euros. La primera negociación la llevé yo en persona, con Pedro Sánchez. Ni 10.000 Amancios Ortegas consiguen que en este país estuviera el salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros. En este penúltimo vídeo lo hablaba de la derecha española, que no cree en la democracia. La derecha solo cree en la democracia. Yo insisto, y lo he dicho más de una vez, yo no llamo derecha. Para mí son todas extrema derecha, desde el PP hacia su más derecha. Y decía que no cree en la democracia, que solo cree en la democracia cuando ganan ellos. Y lo hacía así. Hay una cosa que es admirable de la derecha española y es su instinto de poder. La derecha española no cree en la democracia, pero sí cree en el poder y entiende que en los ámbitos de poder tiene que tener a sus militantes. Un ejemplo muy evidente, aquí estamos en Televisión Española y hay gente que piensa distinto. En Telemadrid no se vería la parte que estamos aquí a tu derecha con opiniones como las que mantenemos aquí. La derecha coloca a sus militantes en las élites de la judicatura. La derecha coloca a sus militantes en las empresas. La derecha entiende que el Estado es un terreno de poder. Claro, el problema es que el PSOE abre espacios a esa derecha. ¿Cómo con esta derecha salvaje, como decía Rufián con razón, tú negocias con ellos un reparto del Consejo General del Poder Judicial en el que te hacen la 13-14 y lo vuelven a controlar? ¿Cómo negocias con esta derecha llegar a acuerdos de Estado cuando ellos no harían jamás el equivalente si estuvieran en posiciones de poder? Yo creo que a esta derecha hay que enfrentarle con una actitud de poder equivalente a la que ellos tienen. Lo que pasa es, Javier, que ha dicho Pablo Iglesias algo muy duro. Ha dicho que la derecha no cree en la democracia. Es que eso, claro, yo ya prácticamente no le escuchaba nada más, porque eso era lo que habría que responder. A ver, Pablo, España, no podemos calificar a la antidemocracia, aunque el presidente de gobierno intente levantar muros en ese sentido, como los demócratas somos nosotros y todos los demás que están en la oposición son antidemócratas. Eso no. España es una democracia con muchos problemas, con muchas carencias, con muchas dificultades. Pero no se puede decir que la derecha es antidemocrática y la izquierda o la ultraizquierda somos los que garantizamos la democracia. Porque no es así. Excesos hay que criticarlos cuando vengan de todas las partes. Pero a dominen la crítica, no. Porque ese discurso es antidemocrático. Ese discurso de nosotros somos la libertad y la democracia y vosotros sois los que sois totalitarios es antidemocrático. Pero, Javier, respóndeme a una pregunta. ¿Por qué en Telemadrid no hay nadie que piense como los que estamos aquí? En Telemadrid hay tertulias plurales igual. No, las criticarás, te gustarán más la línea editorial. No. Dime a alguien de izquierdas que vaya a Telemadrid. Uno de izquierdas. Oye, yo voy a alguna tertulia a Telemadrid y discuto mucho en Telemadrid también con personas de izquierda. Y luego nos llevamos muy bien, porque es de lo que se trata. Lo que se trata no es de levantar muros y decir tú eres un antidemócrata y yo soy la democracia. Yo eso no lo digo nunca, ni en una tertulia ni en referencia a ningún partido en España. A ninguno, fíjate lo que te digo, salvo los que todavía han legitimado el terrorismo a día de hoy. Y sabes de quién hablo. Iglesias. O sea, yo creo que hay pruebas ya suficientes para entender lo que la derecha representa cuando toca poder. Y hay muchas experiencias en la historia. Cuando la derecha ve que ganan las elecciones quien no le gusta, les acusa de dictadores. Ojo, no solamente nos lo dijeron a nosotros, se lo dicen a Pedro Sánchez, que el hombre es más de centro que Adolfo Suárez. Yo recuerdo perfectamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diciendo: el gobierno de España no es legítimo porque el vicepresidente segundo es comunista. Eso es la derecha española. Les funciona la democracia si ganan ellos. Cuando no ganan ellos, dicen que el gobierno no es legítimo y que tenemos una dictadura. Y eso es la derecha en España, la derecha en Chile, la derecha en Argentina. Los problemas del gobierno actual. Y bueno, ya termino con este último corte sobre la monarquía, para qué sirve la monarquía, para qué no sirve, y muchas cosas que son, y muchas otras cosas que para él significa la monarquía, y aparte habla también del bozuano
y que básicamente no está en prisión ni ha sido condenado porque es inviolable. Fin. Y lo hacía así. El rey emérito es un corrupto y esto es algo probado. Si no está en la cárcel y si no ha sido condenado es porque disfrutaba de inviolabilidad constitucional. Esto es algo además que hace preocupante la cosa. No es inviolable en tanto que persona privada, sino en tanto que rey. Y el problema es que lo mismo que ha ocurrido con este rey corrupto podría ocurrir con el actual, con la constitución actual y con la legislación que hace que el jefe del Estado tenga una protección que el resto de ciudadanos no tienen. Tenía toda la razón Revilla, es un corrupto y sería escandaloso que a alguien se le pudiera condenar por decir la verdad. Pues lo que le haya llevado hay que saludarlo, sea que no está en plenas facultades o sea que está mal asesorado, es la mejor noticia porque esto nos pone de frente a una realidad y es para qué sirve la monarquía. Hace 50 años se nos decía que la monarquía servía básicamente para los militares, para que los militares que no eran demócratas no dieran un golpe de Estado y el mito del 23F se construye sobre eso. La pregunta es, en 2025, ¿para qué sirve tener un rey? ¿Para qué sirve tener una figura impune? ¿Para qué sirve tener una familia real, objeto de la atención de las revistas del corazón? ¿No sería mucho más sensato tener una república y que si hay que tener un jefe del Estado le vote la gente, vaya a juicio, se delinque y cada cierto tiempo la gente pueda votar otro u otra? Claro, si es que la clave la estás dando tú. Todos sabemos aquí que el rey fue un delincuente. Y todos sabemos aquí que si no ha sido no hay condena firme, Pablo. Condenado no hay condena firme. No sé, el delincuente es cuando hay condena firme. Claro, lo que pasa es que no se le podía juzgar porque era inviolable. Pero todo el mundo sabe que los hechos eran constitutivos de delitos. Pero como era inviolable no se le podía juzgar. ¿Por qué era inviolable? Porque es rey. ¿Tiene sentido mantener una magistratura nada menos que es la jefatura del Estado que representa al Estado, ese debate, que es inviolable? Ese es el debate. Hablemos si hay que suprimir la inviolabilidad. Si no hubiera sido rey, entonces este señor hubiera sido juzgado como cualquier presidente del gobierno, ministro. Hablemos de eso, de los aforamientos de cargos públicos. Hablemos de eso, muy bien. Pero eso no significa poner en duda el sistema que nos hemos dado los españoles de monarquía parlamentaria. Javier, es absurdo tener un sistema en el que el jefe del Estado puede cometer delitos y no ser juzgado. Y el jefe del Estado actual puede cometer delitos y no ser juzgado. Podrá ser debatible si es más o menos honrado, pero lo lógico es que al jefe del Estado, 1, se le pueda votar, 2, rinda cuentas, 3, si comete delitos, pueda ser juzgado por un tribunal. Es que es de primero de democracia. Pues bueno, como mira que de dos a por los dos lados, que hoy es muy largo, de hecho me he dejado alguna cosa para mañana y bueno, pues ya os leo rapidito porque se me va el vídeo de madre. Esta vez yo creo que sí, creo que no tengo ningún vídeo que dure más de 1 hora, bueno, algún directo, pero de esto de así de diario no. Bueno, os leo rapidito lo último que está ahí. Cayetano García, Carmen Iglesias Santiago, Asuncha, el doctor, buenas tardes, ya se ha despertado la siesta, ¿no? Espero que vaya mejor de tu doctor. Otro saludo para la doctora y para mi vecina la enfermera, que ya sé que no eres doctora. Bueno, la otra doctora que no me acuerdo de tu nombre, perdona. Asun, creo que le había dicho, Miguel Ángel Arroyes, Miguel Arroyes, no sé si será Miguel Ángel. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí ya he terminado, voy a actualizar por si hay alguno más antes de que me vaya, que ya me he colado. Y ya está el toma aquí, seguro, ¿no lo ves? Y bueno, pues nada, lo dicho, que paséis buena tarde, os emplazo hasta el próximo vídeo y recordad que si no me riñe Viducci, si os gusta el vídeo dale me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, el boca a boca funciona mucho y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que es gratis. Y bueno, aprovecho y digo, no recuerdo ahora el nombre, Antonio Nieto creo que era, no sé si me contestarás luego, y os doy la bienvenida también a que empezáis a comentar de nuevo, a los que empezáis a verme a mí, veréis que estoy un poco más para allá que para acá, pero bueno, gracias de verdad y un abrazo y hasta luego.